Audiencia de Pulso, bienvenidos a una nueva entrevista y hoy tengo invitados muy especiales que evidentemente ustedes los conocen por la opinión pública, por lo que se dice, lo bueno, lo malo, por todo. La primera no la conocen tanto, que es Candelaria, bienvenida a Pulso. Hola, Pero Carlos. yo quiero que tú misma presentes al invitado especial, a tu abuelo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta maravillosa invitación y yo traje de acompañante a este fabuloso hombre, exministro, exsenador y expresidente, Ernesto Samper. Preséntate. Presidente, bienvenido a Pulso, preséntese por favor. Bueno, soy Ernesto Samper, me dejé traer por esta maravillosa, adorable e inteligente nieta, que es mi tercera nieta o segunda nieta, según porque son mellizas, y es la que me está acompañando en estas lides políticas que son tan extrañas para la juventud. Presidente, hoy queremos hacerle una entrevista divertida, que se la disfruten, que la pasemos bueno. Por eso invité también a Andrea Castillo, que es una de nuestras mejores periodistas aquí en Pulso. Les damos la bienvenida a este formato, acá a pulso.com. Vamos a tener una entrevista diferente. Exactamente. Y vamos a hablar, presidente, de un espacio que ustedes tienen ahora. Se metieron aún más en el tema de las redes, en el tema de los nuevos formatos. Cuéntanos, Candelaria, ¿cómo llevas al expresidente Samper al podcast? ¿Qué locura? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo convenciste? Bueno, todo empezó porque este hombre quiso escribir sus memorias y dijo, voy a hacer 10 tomos de mi trayectoria política, me voy a encerrar en mi estudio 15 días seguidos a terminar de escribirlo. Entonces mis hermanos y yo le hicimos una intervención y le dijimos como, abuelo, nadie se va a leer eso, Duque ya tiene, ¿cuántos tomos? No, yo dije, bueno, tengo que alcanzar a Duque, que tiene 12 tomos. Sí, difícil. A Barbosa 16. Está quedado. Sí, yo dividido por el número de años no me daba. Entonces le dijimos que por qué no mejor se actualizaba en formatos juveniles y que hiciéramos un podcast. Y así ¿Íbamos fue. bien o no? ¿Y cómo fue la reacción cuando le dijeron que iban a hacer un podcast? Bueno, yo la verdad es que yo escribo mis memorias porque no quiero que me pase lo que le pasó a Gabo o lo que pasó a Alberto Lleras, que comenzaban a escribir unas memorias cronológicas buenísimas, porque los dos eran unos grandes escritores, pero tuvieron problemas de memoria o se fueron lamentablemente antes de que las pudieran terminar. Entonces yo lo que quería era ante todo consignar lo que tenía como recuerdos vivos, no tanto de cuadros estadísticos y de cosas aburridas, sino personas que yo había conocido. Por ejemplo, yo conocí a Fidel, conocí a Arafat, conocí a Mitterrand, conocí a Helmut Kohl, y yo dije, bueno, por lo menos las impresiones que tengo de ellos, que no son pues cosas históricas, que nos sentamos a hacer el Tratado de Versalles, sino que pudimos vernos un rato juntos. Y entonces comencé a eso y me convencieron, porque realmente las memorias se las leen un poco de sapos o que aspiran a que uno los mencione para bien o que los mencione para mal para salir a atacarlo. Entonces dije, pues eso lo puedo hacer sin necesidad de demorarme tanto, y quería darles gusto, y además si el podcast resulta, pues ellos van a tener una fuente de ingresos para poder completar sus estudios. Mi abuelo, Para la pensión. mi abuelo es muy bueno contando historias y eso es algo que yo le admiro mucho desde chiquita. Entonces sentarnos después del postre del almuerzo a que nos cuente anécdotas, y tiene unas increíbles, pues más allá de las formalidades del gobierno y eso. Entonces yo siempre pensé que sería increíble que más gente pudiera escuchar estas anécdotas de una manera así, pues más familiar, que es lo que hemos intentado hacer en el podcast. Y la idea de nosotros precisamente es darle aún más alcance a esto que están haciendo, que para muchos será divertido, pero para otros puede ser unas memorias que no se contaron en su momento cuando fue presidente, cuando estuvo en Palacio, cuando realmente era todo muy acartonado y eran otras épocas, ¿no? Es como otro mundo, ¿no? La presidencia es como otro mundo. Uno se mete en esa batahola y no sale. Trabaja 4 años, 24 horas, y yo pues descubrí el mundo digital cuando llegué después de la presidencia. Acababan de salir los teléfonos celulares, mis hijos Felipe y Miguel, que estaban ya
saliendo de la adolescencia, se fueron a rumbear, imagínense la posibilidad de rumbear, dejar la presidencia, y al día siguiente no aparecieron, no teníamos cómo llamarlos. Entonces yo llamaba al conmutador de Palacio y me decían, no, usted ya no es presidente, usted ya busque la manera. ¿Usted quién es? Y unos teléfonos celular, ¿qué hacíamos pues? Entonces sí es un poco difícil el aterrizaje, pero que Candelaria me ha cautivado porque, por ejemplo, el día que yo me fui para UNASUR, me puso un mensaje de WhatsApp. En esa época yo alcancé a utilizar el BlackBerry, se llamaba. El BlackBerry, sí, con el PIN. El del PIN. El del PIN, era un mago para escribir el PIN. Sí. Y ella me pone un mensaje donde me dice, abuelo, y pensar que no te has ido y ya me haces falta con eso. No. Por eso estoy aquí, me No, ya es la capturó. consentida, obvio. Nosotros vimos algunos episodios de los que ustedes ya han grabado y preparamos algunas entrevistas que pueden ser curiosas, pero que nos va a dar precisamente un matiz de qué es lo que va a ver la gente cuando entre a ver el podcast con el expresidente Samper. Yo para empezar les quiero preguntar, ¿por qué eligieron el nombre del podcast? Porque bueno, es una frase conocida y es aquí estoy y aquí me quedo. ¿Por qué decidieron ponerle esa? Bueno, yo creo que la frase aquí estoy, aquí me quedo se originó cuando, estando yo en la presidencia, desertificaron a Colombia injustamente, la lucha contra las drogas. Entonces yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Yo he hecho un discurso, convoco un consejo abierto a ministros, como se hace ahora, o me suicido. Entonces dije, no, pues yo lo que voy a decir es que aquí estoy y aquí me quedo. Como Entonces, nadie me saca. aquí no me sacan. Esa es la idea del podcast. Entonces, que ahí nadie me va a sacar del Eso podcast. no lo van a sacar. Claro, de ahí no me van a sacar, pero además me van a sacar, pero en los podcasts. Sí. Bueno, hay una anécdota que ustedes contaban que día y tenía que ver con todo lo que es llegar a casa de Nariño. Su esposa Jackie precisamente contaba una anécdota con el colchón, o sea, porque decía nada se cambia en casa de Nariño. Si hay cosas que se cambiaban cuando ustedes llegaron, el colchón, por ejemplo. Sí, el colchón era una medida higiénica que hubiera adoptado cualquiera, pero la verdad es que sí, uno no sabe lo que es ser presidente hasta que no se sienta en esa silla, que es lo que debe sentir un piloto, que lo sientan en un avión, que le dicen, bueno, la gasolina se está acabando, no sabemos si vamos para Barranquilla o vamos para Pasto, los pasajeros de primera están peleando con los de turismo, las azafatas están en huelga, y maneje usted porque los motores no están funcionando bien, ahora hágale, y ahí es donde uno aprende lo que es ser presidente. Entonces obviamente ese primer día fue traumático, pues no solamente para nosotros, para Miguel, para Felipe, no podían salir, tenían que salir con unas escoltas, tenían que ir al colegio con seguridad, es decir, es mucho más duro inclusive para la familia que para uno mismo. Y esa fue la sensación que tuvimos. Entonces Jackie me dijo, bueno, nos tocó dormir aquí donde estaba Gaby, y dije, no, a mí me cambian el colchón. Y por ejemplo, el primer día me dieron al desayuno pan Bimbo, Sí. que no es que tenga nada contra el pan Bimbo, No. pero no sabía nada, es comer aire. El segundo día pan Bimbo. Y yo dije, bueno, ¿y esto qué? Yo me voy a morir con pan Bimbo. Como si me hubieran oído. Llegó una misión del Socorro, Sí. que yo no sé por qué el Socorro, Santander tiene tan buenas panaderías, y me trajeron un pan No. de esos aliñados de trenza con frutas cristalizadas, pedazos de queso. Sí. Yo le dije a la gente de la casa ¿Qué privada, dice? este pan es mío, por favor lo guardan en una caja fuerte y me traen un pedazo cada. Al día siguiente fui yo a comerme mi pan Bimbo. Y dije, ¿qué pasó? No Mi puede suegra ser. había resuelto que el pan ese se envejecía muy rápido, lo partió en 3 pedazos, le mandó un pedazo a las hermanas y se quedó ya con otra. Casi me divorcio ese día. Casi me divorcio. Le dije a ella que esto no puede ser, tu mamá, ¿cómo va a intervenir en mi pan? Es decir, eso fue mi primer lío. La primera pelea fue por el pan. No en fue mi con casa. las FARC, fue con el pan del desayuno. Bueno, doctor, ¿y ustedes allá podían elegir qué podían comer? O sea, ¿podían decirle a los cocineros, hoy queremos una pizza, por ejemplo? Podíamos elegir, pero no nos hacían caso. Es decir, había un menú. O sea, nadie le hacía caso al presidente. No, había un menú estándar que era una lasaña, sopa de tomate, es decir,
y le daban a uno, no es que uno dijera, no había domicilios, ¿no? Sí. Rappi no había. No existía Rappi. No, Rappi no es eso de que yo piso una pizza, no, nada. Eso sí, salía, le daban a uno siempre el estándar. Había, obviamente cocinaban bien, había unas picadas. Cuando yo tenía algún problema grave, encargaba una picada a las 9 de la noche. Eso traía morcilla, traía chorizo, papa criolla. Y ya al cabo de una picada de hora y media ya los ministros aceptaban lo que fuera, con tal de que se puedan ir a dormir. Pero bueno, son cosas. La casa privada no es una mala casa, no es una casa fría, pero es una casa blindada. Entonces uno no ve nada hacia afuera, no había ventanas. Sí. Pues había como ventanas a jardines interiores, pero nada que uno diga que hubiera salido a saludar al novio. No. Candelaria, no. Usted mencionaba que era como una jaula de oro. Sí, es como una jaula de oro. Y cuando ya los viernes nos soltaban, éramos como locos, pues. Como libres. Yo ya iba a las regiones, era una delicia ir a las regiones. Se sentía uno libre y cualquier región es distinta a Bogotá. En Bogotá parece un cortocircuito. Ahí están todos los problemas, ahí llegan todos los lagartos, ahí le piden a uno todas las cosas, ahí se sabe uno todas las malas noticias. Yo finalmente, con perdón de este noticiero Tranquilo, que veo todas las noches, todos los días, ustedes, yo a las 11 de la noche yo ya llegaba y quería ver pescaditos ornamentales en Nueva Zelanda. ¡Qué delicia! ¿Alguna vez te pasó en algún viaje que te sirvieran de comer algo bien exótico que te tocara comerte? No, al ¿Como por contrario, me decencia? pasara lo contrario, porque como la casa militar era así, que daba uno las órdenes, eran implacables. Sí. Después de mi antecesor no comía sino frutas, parecía un perico. Y comía sandías, comía papayas, comía piña, y yo las frutas no es lo mío. Y entonces yo dije, no, a mí traen unos quesitos, pan. alguna cosa y Un pan rico. Entonces ya la orden estaba impartida y un día llegué al Chocó, que preparan un pescado delicioso con borojó, con coco, delicioso. ¿Y qué veo yo? A todo el mundo le sirven su pescado con salsa, delicioso, y a mí quesos. Pan Bimbo. Con pan Bimbo. ¿Pero qué es esto? Digo, no, como usted dio la orden, a usted le gustaba comer quesos, dije, pero me gusta comer quesos en Bogotá, no aquí. Sí, eran como muy rígidos. ¿Qué le tocaba hacer cuando tenían algún antojo? O sea, ya se cansaban porque, pues, evidentemente una comida repetida uno siempre lo cansa. ¿Qué les tocaba hacer? Tengo entendido que les tocaba volarse. ¿Qué hacían en un restaurante chévere? Voy a confesar, porque este es un auditorio joven y todo, Y no nos algo se queda entre que nosotros. sabe ella y lo utiliza todavía, que yo tengo caletas. Por favor, clarifica ya. ¿Caletas de qué? Antes de que le Caletas. saquen sin Caletas de contexto. dulce, Allá voy. de comida. Caletas de dulces, caletas de galletas, caletas de gomitas, y a mí la gente debe pensar que soy muy goloso, pero todos los que me visitan me llevan golosinas, por Galletas, ejemplo. todo. Los del Huila me llevan quesillo con los bizcochitos estos de achira. Y hoy en día las caletas tienen 30 años, entonces uno vaya a comerse un chocolate y está Están desde vencidas. el 94. Desagradecida. En la finca tengo una torre para que me dejen trabajar los nietos. Sí. Y entonces, ¿cómo me pusieron? Rapunzel. Me llaman Rapunzel los nietos. No, Y pero le entonces falta los nietos, las trenzas. Sí, pero la estoy dejando. No se me- Entonces los nietos gritan desde abajo de la torre, Rapunzel. Yo les he dicho, no me pidan chocolates Porque se están enteran vencidos. los papás de que yo estoy Eso es toda una faltando a los estrategia. deberes. Entonces, Rapunzel, el remedio, ¿sí o no? Las primas. Y entonces yo les tiro dulces Sí. desde la ventana, pero sí tengo caletas porque eso para mí es definitivo. Las mañanas, por ejemplo, levantarse, tomarse un café con algo, con un pedacito de mantecada, la mantecada que es muy buena, con galletas, en fin. Pero tengo caletas de las buenas, de las buenas. Presidente, ¿qué es
¿qué es lo más difícil en este momento de pasar de esa vida que era tan agitada a hoy en día tener una menos agitada o todavía, o estos chicos nietos todavía lo ponen a correr mucho, se los disfruta más? En esa época seguramente no hubiera podido. ¿Tú qué piensas? ¿Que tienes No, recobrado a tu abuelo con esta situación en que estamos, con esta revolución digital en que estamos? Es que él es adicto al trabajo, workaholic, como dicen las juventudes. Sí. Entonces él realmente sigue moviéndose mucho todo el tiempo. Sí, no, jamás. Al contrario, los nietos le decimos, ven, descansa, veamos una Descansan película. demasiado. Él se levanta Descansan desde demasiado. las 6 de la mañana, ya está trabajando. Esta es la más parecida a mí, pero la melliza de Cande, que es Descansa. María, yo creo que se hizo para dormir. Es la persona que Nació yo he para conocido dormir. que duerme más tiempo y más plácidamente. Cande por lo menos se levanta más temprano, Sí. pero María duerme, ¿qué? 12 horas. Es una cosa sorprendente. Claro, le hemos llevado a estudios de sueño y todo eso. Oye, Cande, yo te quiero preguntar a ti, ¿te hubiera gustado de pronto haber vivido en la casa de Nariño, haber de pronto tenido esa experiencia? Yo creo que me da mucha curiosidad cómo era la vida allá y me hubiera gustado conocerla, por ejemplo, pero no creo que me hubiera gustado vivir ahí. De hecho, mi papá, mientras que tú estabas en la presidencia, no vivía acá, vivía en Canadá, en parte pues porque también la vida pública, la falta de privacidad, todo esto, pues pienso que es difícil, ¿no? Pero 100% me da mucha curiosidad, por eso todo el tiempo te pregunto cómo era la vida allá. Pero más que Casa de Nariño, me parece muy chévere Casa de Huéspedes en Cartagena. ¿Y la casa cómo se llamaba? ¿Como en Chía? En la To Grande. En Hato Grande también. Yo disfrutaba, de las 3 casas, la que disfrutaba más era To Grande. Se desconectaba hasta Porque donde ir podía. uno a la casa de huéspedes de Cartagena, uno se va y para donde uno se vaya se van los problemas. Total. Y ahí aparecía el problema el viernes a las 7 de la noche, cuando uno llegaba a Cartagena, ahí estaba el problema esperándolo. Entonces se me iba el tiempo, mientras tanto ellos salían al mar, se bañaban en la casa de huéspedes, rumbeaban en la piscina, se iban a discotecas, sobre todo Miguel y Felipe, mejor dicho, la pasaban. Yo dije, si a mí me dijeran pida un deseo, yo diría, me encantaría tener todo lo que tuve como presidente, pero siendo expresidente. Es el escenario ideal. Pero donde Sin los problemas. Sin los problemas. Si uno pudiera, inclusive si uno pudiera ser expresidente sin ser presidente, sería una delicia. Porque uno sale lleno de problemas, de enemigos, de investigaciones de todas las asustadurías, la procuraduría, la fiscalía, la contralía. Es terrible eso. Pero de verdad, yo creo que la que más disfrutaba era la hacienda Hato Grande, que era aquí en la Sabana, porque ahí tenía un sitio donde me refugiaba. Y ahí leía y trabajaba, pero lo cual no quiere decir que no. A Ajiaco iban siempre, a comer ajiaco todos los domingos, había misa, jugaba tenis, era como un ambiente más tranquilo y mi gran diversión era salir en el helicóptero, que es el helicóptero, hay 2 cosas que yo, de las cuales no podría prescindir, el helicóptero, siendo presidente. Que es la vía, es el medio de transporte más riesgoso y más efectivo que hay, y el conmutador de Palacio. El conmutador de Palacio a mi juicio, funciona, de las pocas cosas que funcionan bien en este país. ¿Por qué? Porque uno le decía, llámeme a fulanito tal, y me lo pasaban y usted está como enfermo, tiene gripa, no. Es que estoy en Madrid. Eso, ¿a la hora? Los despertaban o a la hora que fuera, lo conseguían donde fuera. Y la verdad es que el helicóptero me permitía viajar de Hato Grande a Palacio en 13 minutos. Entonces yo los invitaba a toda la familia a comer ajiaco el domingo, celebramos y a las 5 les decía, bueno, empezó el trancón. Y yo me divertía muchísimo viendo en el helicóptero todos ahí trancados en la autopista Ay, no, qué del malo. norte. Era un placer negativo. Mi papá decía que la vida no está hecha de placeres positivos sino negativos. Entonces, por ejemplo, levantarse uno por la mañana del domingo y saber que no está casado con Trump,
o que no tiene que aguantarse a tromo, que no tiene que ir a ver un partido de millos. Entonces son placeres negativos. Oiga, presidente, no quiero alejarme del tema de Cartagena, de la casa de huéspedes, porque hay una anécdota muy curiosa de una tanqueta. Cuéntela, de una tanqueta que movían. No, pero eso fue en Hato Grande. Eso fue en Hato Grande. Claro, ¿Qué pasó? es que yo me refugiaba en un altillo que era en esa hacienda donde dormía Santander. Sí. Lo cual no quiere decir que sea santanderista. Santander. Soy bastante bolivariano. Pero tenía como una vista sobre unos potreros que quedaban enfrente y ponían como una tanqueta, casi que un tanque, Sí. para cuidar ese frente, digamos. Y un día veo el tanque como venía hacia la ventana y subiendo y bajando el cañón. Yo, ¿esto qué pasó? Esto nos van a liquidar. Entonces llamé, puse la alarma y entonces todos los guardias se fueron a detener el tanque, y era que Felipe había convencido al que operaba el tanque que le dejara echar una manejadita. Y estaba, no cito el nombre del soldado, puede que esté hasta de general hoy día, pero era una locura. Ese día lo ascendieron. Ese día, sí. Esas eran las locuras que hacían mis hijos, o metían, por ejemplo, un día se nos perdió una de las mascotas y busqué la mascota y apareció, pero así como si se hubiera emborrachado, y es que la había metido a la lavadora. Ay, no. Sí. No, pero unos angelitos. No, eran tontísimos. Sí. Pues, presidente, usted hablaba de las mascotas, también tenían muchas mascotas en la casa de Nariño, ¿no? Sí, tenemos un podcast de mascotas, ¿podemos adelantar algo? A mí me contaron que habían 2 presidentes en la casa de Nariño. Sí, ¿Cómo ellos es le esa pusieron historia? presidente a uno de las mascotas. Un perrito. Sí, para poder sacarse el clavo cuando yo estaba con un embajador o alguien importante, dice, saquen a presidente que se ensució, lleven a pasear El al presidente orinó por allá una mata Se orinó para una molestarlo. mata. Sí, que no, bueno, eso era una locura y la gente decía, ¿cuál presidente están hablando? Sí. Eso era uno. Había otro que se llamaba Brujo. El brujo. El Brujo que me lo regaló González, el de San Andrés, al que le decían el Brujo González. Era un perro charpey, de esos que atacaban en la guerra, que no tenía sino un solo amo, que era Felipe, pero cogió una animadversión con uno de las personas que nos servía los tintos, se llamaba Andrés, y entonces cada vez que lo veía, lo perseguía para despedazarlo. Tanto que Andrés desarrolló unas habilidades para correr 100 metros planos con 2 bandejas llenas de tintos sin derramar una sola gota. Lo llevamos a los Olímpicos, lo inscribimos en los Olímpicos. Era una cosa fascinante, pero ese era Brujo. Mi abuelo ama los perros, de hecho a veces nos confunde. Entonces sí, ahorita está Putin, se llama uno de los perros, Antes de la invasión. antes de la invasión. Entonces, Tienen nombres políticos los perros. ajá, entonces nos confunde y es Putin, Candelaria, María del Mar. Y también su lenguaje del amor, así como nos da dulces a nosotros, es darle comida a los perros. Entonces es lo más importante, levantarse a darle comida a los perros. Y tiene una costumbre que es que estamos comiendo y empieza a hacer así, coge un pan y lo lleva abajo de la mesa para dárselo a los perros, entonces por eso lo aman. Los Pero- tengo comprados totalmente a los perros. Pero entonces lo curioso es cuando estamos en un sitio sin perros, porque igual también tiene la costumbre de estamos comiendo Estoy y entrenando una nieta para que se ponga abajo y no perder toda la comida que voy desperdiciando ahí. Que la Pero recoja. la verdad es cierto, ya cuando yo estoy en un sitio y aparecen como por arte de magia, aparezco rodeado por las mascotas, es que les voy dando su subsidio a Sí. cada una, como el CISBEN. En mi gobierno ellos también tienen su CISBEN. que ¿Tienen son nombres los super- subsidios o no? No, pero son pedazos de carne, sus huesitos, es decir, ahí- El pan ahí Bimbo que no se quiere le comer. voy repartiendo. realmente la competencia es con los perros, no con mis primos. Sí. Sí. Te preguntaba antes de entrar a la entrevista que
En la universidad, ¿qué te dicen de tu abuelo? ¿Es fácil? ¿O alguna vez te han criticado? ¿O lo recuerdan a él con gratitud también por todo lo que se hizo? ¿Qué te dicen en la universidad? Además, porque estás estudiando ciencia política, que es en la misma línea. Pues yo estudio 2 carreras, una es ciencia política, la otra es literatura, y les contaba que en literatura es como mi personalidad oculta. Nadie sabe de mi abuelo, de mi familia política, entonces por ese lado no. Hace poquito un profesor vio el podcast, de hecho, y fue a decirme como, wow, yo te reconocí en la televisión. Todavía no distingue como televisión, redes sociales. Que se han levantado. Eso veo. Es que pensamos que se iba a quedar solterona y yo dije, hagamos un podcast para que la reconozcan. Le han caído una cantidad de admiradores. Y en ciencia política, pues sí, ya como, sí saben pues quién es mi abuelo, todo, pero no he tenido así encuentros difíciles. De hecho, muchos profesores lo admiran mucho, entonces le mandan mensajes conmigo. ¿Por qué lo admiran? ¿Qué te dicen? Especialmente por la política de paz. Creo que tu gobierno sentó un precedente para lo que después fueron los acuerdos del 2016. Entonces, lo que tú llamas la caja de herramientas para la paz, De acuerdo. el alto comisionado para la paz, entonces eso lo agradecen mucho. Oye, Cande, ¿qué fue lo más raro que te ha pasado por ser hija de nieta de un expresidente? Lo más raro que tú digas, ¿qué te pasó? Hace poquito me puse, a mí me sugieren que no haga esto, pero me puse a ver los comentarios, en Facebook específicamente, Da curiosidad. ajá, y me salió un comentario, querida Candelaria, o sea, dirigido a mí. Quiero que por favor le preguntes a tu abuelo qué opina del aterrizaje en la luna. ¿Será que fue verdad? Y yo, wow. Los lunáticos. Me dio mucha risa porque, o sea, ¿tienes información que no sepamos? Mira, es que yo Clasificada. Hay que contar los secretos de Estado. he venido progresando de una manera realmente admirable en el mundo digital. Sí. Porque el primer trino que yo puse, aquí está María, que es mi asesora, como cuántos seguidores en trino. En Twitter, perdón, como 400,000. Pero bueno, eso sí, las primeras veces que yo salí con los trinos, mi mamá casi resucita las veces que la mencionaron, pues. 80% de los trinos en contra, y bueno, no me perdonaban la vida. Entonces yo llamé a mi asesor digital, que es mi sobrino Daniel, y le dije, oiga Dani, salí en los trinos, pero mire la cantidad de trinos en contra. Y me dijo, bloquéelos. Yo le dije, pero no se necesita ser un experto para saber que si los bloqueo me quedo sin seguidores. Claro, pero ¿cuándo Sí. lo bloquea? ¿Cuándo le dan ganas de bloquear? ¿Cuándo le dicen qué? No, la verdad es que yo no miro los comentarios. Y en eso he convencido a Cande. Lo que pasa es que hay gente en la oficina que trabaja conmigo que me pasa comentarios, Sí. obviamente los favorables y los desfavorables, pero no los insultos, sino los desfavorables. Pero contesto algunos cuantos que considero, y hay personas que he vuelto a poner en el radar y que se han desaparecido y aparecen en los medios digitales. Estoy convenciendo a esta niña, lo digo públicamente, para que abra sus redes, porque no quiere ya abrirlas. Candelaria no tiene redes. No tienes redes. Pues no No te pierdes de públicas. mucho. Tranquila. ¿Pero por qué? ¿No te gusta? No sé, estamos en diálogos Pero sobre si ella abro en un mis redes millón. o no. Lo que pasa es que dice que hay una invasión de la vida íntima, y es verdad, Cierto. pero uno mantiene los chats familiares y hace una revisión de los mensajes. Yo creo que hemos perdido una cantidad de apoyos que yo no necesito ya porque está prohibida la reelección, pero hicieron toda una pantalla para que apareciera yo como lanzándome, no sé si ustedes la vieron la campaña. Sí. Se lanza Samper. Yo decía, pero si es que no ¿Y me puedo lanzarse a lanzar. dónde? No Preguntaba. ¿A dónde me tengo que lanzar De paracaídas. del piso 26? Pero finalmente salió la campaña y resultó, y estoy feliz en este mundo, mundo digital, mundo de redes. Buenísimo. Presidente, usted también comentaba en uno de los capítulos del podcast que le gustaba mucho la música. De hecho, de eso se trata el primer capítulo. Y me parecía muy curioso que le gustara la música popular, la ranchera. ¿Cuál es su canción favorita de ranchera? Tengo varias, es decir, digamos, La Barca de Oro, adoro a Chabela,
Sí. a Chabela Vargas, digamos, Vicente Fernández. Por ahí lo vimos cantando Vicente Fernández también. Canto el Rey, solo Canto el Rey. Y Pero cantenos porque... ¿Sigue siendo el rey o no? No pude. No pude, pero no, la verdad es que canto mal. Yo creo que se me oye bien, por Pero lo menos con mis ganas. nietos la aplauden cada vez que yo canto. Sí. Pero no es mi fuerte. En cambio, Andrés, mi hijo, el mayor, el papá de Candy, es músico, es guitarrista, es profesor en la Universidad Javeriana y tiene un poco más de oído, y tú tocas piano, ¿no? Sí, yo toco piano. Y María toca violín. Buenísimo. Y el mayor, Tiene una banda, se llama no. Corana. yo ¿A dónde miro? nací el 3 de quiera. agosto. Andrea, yo nací el 3 de agosto de no les voy a decir mi edad, pero 1950. Sí. Y mi nieto Julián, que es el nieto mayor, el hermano mayor de Candy, nació el 3 de agosto del año 2000, a las 2:20 y yo a las 2. O sea, le llevo exactamente 50 años. Excelente. Él tiene un grupo que, Corana, por favor, alguien que se... Por favor, que lo exactamente. ¿Hay aquí? Que lo siga. Por favor, sigan a Corana, que son las canciones de Andrés Samper y su banda. Perfecto. Presidente, ya, Julián, ya vamos a ir cerrando porque nos están haciendo ojitos, pero no quiero dejarlo ir sin una pregunta que es curiosa, pero que en su momento fue totalmente agenda para los medios y demás. ¿Qué pasó? Honestamente, ¿qué sintió usted ese día que le quitan la visa de Estados Unidos? ¿Cuál fue su reacción? A ver, yo tenía ese día iba a despedir a los deportistas colombianos que iban a competir en los Juegos Olímpicos, creo que de Los Ángeles o en Estados Unidos. Sí. Entonces, sin que ellos supieran, como yo sabía que me han quitado la visa, algo lo cual ya estaba medio advertido, porque las relaciones mías con los Estados Unidos han sido como de hermanos, como de Caín y Abel. No sé, ¿No le gusta ir o se va, toca? No, me gusta ir es que Estados Unidos no es del Departamento de Estado, ni la lucha antidroga, ni la señora que está por aquí en Bogotá, que es especialista en cazar migrantes. Hoy lo vi en los periódicos. Es decir, aquí viene de visita una señora cuya especialidad es la cacería de migrantes. Sí. Es decir, como antes cazaban narcos y antes cazaban terroristas, ahora cazan migrantes. Sí. Bueno, pues yo sabía eso, y sabía también que en Estados Unidos este tipo de políticas no las comparten. Entonces le hice un saludo de despedida que lo debíamos conseguir diciéndole a los deportistas que saltaran por Colombia, que corrieran por Colombia. Me emocionó y ellos jamás supieron que era que me habían quitado la visa, pero era una manera de que Colombia estuviera presente y de sacarme el clavo. De resto, pues a mí no me ha hecho falta. Tengo otras tarjetas de crédito, no necesito la visa. Sí. Sí. Y además voy mucho a Europa, a América Latina es mi patio. No me ha hecho nada. No se la volvieron a dar. Pero volví. Ah, ok. Como secretario de UNASUR. Sí. Mi única pretensión era volver a Nueva York. Fui a Naciones Unidas, me tenían que dar la visa, porque hay un tratado de que a los que van a Naciones Unidas les tienen que dar la visa. Sí. Y me tomé 4 o 5 fotos de desquite, una con el Empire State, otra en el Central Park, otra ¿Con la comiendo estatua? en la cafetería central y la Estatua de la Libertad, que las tengo para mis nietos. Ajá. Se las voy a dejar de herencia, de que esa era la parte de Estados Unidos que el abuelo quería. Bueno, audiencia de Pulso, muchas gracias por ver este video. Espero que hayan quedado con ganas de escuchar más de estas maravillosas anécdotas. Las pueden encontrar en nuestro podcast Aquí estoy, aquí me quedo, que sale cada 15 días. Cada 15 días. En Perfecto. YouTube y en Spotify. Perfecto. Presidente. No se lo pierdan, tenemos, no es una serie de memorias cronológicas, no es aburrida, no piensen que es cosas de los políticos. Nosotros no tenemos nada de políticos, aquí estamos solamente como abuelos, con una conductora excelente que es mi nieta preferida hoy, que es Candelaria Samper. Sí. Muchas gracias. Sigan sus redes, sigan su podcast y síganos también a nosotros en pulso.com. Muchas gracias.